Hola, buenas tardes. Seguimos con atención lo que sucede en Brasil en esta cumbre conjunta entre el BRIC y la UNASUR. Vamos a compartir las palabras de la presidenta Cristina Fernández en el plenario. Hemos resuelto en paz y sin conflictividad de ninguna naturaleza e índole conflictos que realmente llegaron a momentos culminantes. Realmente una flagrante contraste con lo que está sucediendo en estos momentos en otras regiones del mundo, como en el Medio Oriente, donde realmente no puedo dejar de expresar mis deseos como presidenta de la República Argentina y fundamentalmente también como ciudadana global por el cese del fuego en lo que está sucediendo hoy entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Creemos que es importante un pronunciamiento también en este sentido, porque es nuestro deber como ciudadanos del mundo, si hablamos de la necesidad de un crecimiento sostenible. No hay crecimiento sostenible sin paz y sin seguridad, y no hay crecimiento sostenible sin una organización o un orden global económico-financiero fundamentalmente diferente al que hoy tenemos. Por eso saludamos con mucho beneplácito esta decisión de los BRICS de constituir un banco de fomento, un banco de desarrollo que apunte a lo comercial, a lo infraestructural y también, ¿por qué no?, a poner orden en unas finanzas internacionales absolutamente desquiciadas. Muchas veces hemos requerido en este foro, en otros más amplios, como la Organización de Naciones Unidas, en el G20 también, la imprescindible reforma de los organismos multilaterales de crédito y también de los organismos multilaterales políticos como Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, etc. Pero realmente estas demandas, estos reclamos no han sido escuchados y creo que es un signo muy positivo. Nadie puede interpretar esta actitud de los BRICS como una cuestión de negatividad, sino de construcción alternativa frente a la falta de respuestas de lo que ya deberíamos haber tenido todos los ciudadanos del mundo. Y tal vez Argentina, más que nadie, pueda hablar de este tema en momentos en que está sufriendo un fortísimo ataque especulativo por parte de los denominados fondos buitres. Como todos ustedes saben, Argentina defaultió su deuda soberana en el año 2001. No fue durante nuestra gestión, no fue durante nuestro gobierno, pero obviamente la continuidad jurídica de los estados impone hacerse cargo de las responsabilidades. Y Argentina, durante la gestión del presidente Kirchner en el año 2005, reestructuró parte de su deuda externa y luego durante mi gestión en el año 2010 llegó a la reestructuración del 92,4% del total de tenedores de bonos de la deuda argentina. Esto nos ha significado pagar desde el año 2005 a la fecha más de 190.000 millones de dólares. No solamente a los tenedores de bonos, sino también a los organismos multilaterales de crédito como Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, que deberían ser también bancos de fomento y que hoy, desgraciadamente, están dejando de cumplir este rol también de banco de fomento. Y tenemos la novedad que bancos de fomento se rigen por las denominadas calificadoras de riesgo, como si se trataran de bancos comerciales o bancos de inversión. Por eso creemos que esta decisión de crear un banco de desarrollo por parte de los BRICS es una respuesta más que adecuada. Ahora bien, la deuda quedó un muy pequeño grupo que no aceptó entrar a ninguno de los canjes, ni al canje del año 2005, ni al canje del año 2010. Hicieron más de 900 juicios, litigaron en todo el mundo, llegaron hasta embargarnos
el buque insignia de la Argentina, la fragata Libertad, en el estado de Ghana, en la costa africana, en un hecho inédito e insólito, violando todas las normas en materia de derecho internacional, obviamente lo que hace la Convención del Mar. Por supuesto, luego de 2 meses de un intenso juicio, volvimos a recuperar nuestra fragata. ¿Qué es lo que han hecho ahora ante una jurisprudencia insólita e inédita del Estado de Nueva York, ante la imposibilidad de seguir embargando o haciendo juicios? Han embargado lo que no les pertenece, han embargado lo que es propiedad del 92,4% de los bonistas que entraron al canje de la deuda, de los recursos que Argentina depositó y depositó una vez más en tiempo y forma el 30 de junio, cuando era el vencimiento de los bonos discount, una de las series de los bonos discount, en más de 900 millones de dólares en la cuenta del Banco de Nueva York que tiene en el Banco Central de la República Argentina. Ahí están los fondos, que ha habido disposiciones disímiles respecto a qué hacer con los mismos. No saben qué hacer exactamente con los mismos. Por ejemplo, algunos bonos con legislación argentina fueron pagados. El Citibank, que no quería pagar los bonos, se presentó ante el juez y al Citibank le autorizaron pagar los bonos. Al Banco de Nueva York no, al Euroclear tampoco, al Eurobank tampoco, o sea, ni siquiera un comportamiento mínimo, regular, jurídico, de igualdad. Estamos hablando de interpretaciones absolutamente insólitas e inéditas de cláusulas tales como el pari passu, que la han interpretado como que hay que pagarle lo mismo a los que nunca negociaron, a los que nunca entraron en el canje. Lo que es peor aún, los que nunca le prestaron a la Argentina. Porque es bueno saber que estos fondos buitres, que hoy están litigando contra la Argentina, no fueron inversores en la Argentina. Compraron bonos que ya habían sido defaulteados y los compraron en el año 2008, cuando ya habían transcurrido 7 años que la Argentina había declarado el default y habían transcurrido 3 años que había hecho su primer canje de deuda, donde había alcanzado un 76% de acuerdo. Nunca le prestaron plata a la República Argentina. Los compraron por centavos, 48 millones de dólares. Y la sentencia del juez Griesa le reconoce entre el 2008 y el año 2014 una renta en dólares del 1.608%, 1.680%. Estamos hablando de desarrollo sustentable. Estamos hablando de inversiones para generar trabajo y empleo. Estamos hablando de inversiones para generar comercio. ¿Qué ejemplo es en el mundo que alguien que paga 48 o pone 48 millones de dólares solamente a través de un juicio obtiene una rentabilidad de 1.680% en apenas 6 años? Fondos buitres que además tienen su domicilio en paraísos fiscales y que además tienen fuerzas especiales comunicacionales como la American Task Force, y quiero referirme en especial a ella, American Task Force, recuerden este nombre, es un grupo de lobistas que influye en políticos norteamericanos, que publica solicitadas infamantes y difamantes contra la Argentina, y que ayer, quiero leer también en su sitio web, American Task Force, publicó un artículo muy curioso que nos llamó la atención, porque en una parte, y voy a leer textualmente para no equivocarnos, dice que una bomba de tiempo financiera está haciendo tic-tac y se refiere
a una cuestión muy fundamental que también ha sido encarada aquí, recursos naturales. Ustedes saben que la Argentina cuenta con la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de gas shale, de petróleo shale del mundo, lo cual nos va a convertir aproximadamente en el año 17-18 en no solamente autosuficientes, sino hasta tal vez con capacidad de exportar energía. ¿Qué es lo que dice, lo que apareció publicado en el sitio web ayer de la America Task Force? Dice que en lugar de encontrar una solución para el acuerdo y para las futuras inversiones, ha estado girando la Argentina en torno a la opción del default. Esto proviene de una administración que se guía por la ideología, que prefiere continuar importando combustible para siempre o quizás hipotecar Vaca Muerta a China y a Rusia. Sí, señores, se refiere en forma ofensiva a dos miembros importantísimos en el mundo, sectores importantísimos, miembros del G20, que hoy están sentados aquí, como es Rusia y China. Y hace mención también a la inversión que hoy tiene en Vaca Muerta otra importante empresa norteamericana, Chevron, que ha invertido 3.000 millones de dólares y amenaza con que, de no arreglar como ellos quieren, se retiraría Chevron de la Argentina. Entonces uno se pregunta, como lo decía un presidente vecino de la República Oriental del Uruguay, y como me lo decía también otro importante presidente Allende los Mares, ¿realmente usted cree que el problema es jurídico, que el problema es por 1.500 o 10.000 millones de dólares? ¿O realmente lo que se pretende es hacer caer la reestructuración de la deuda externa argentina? Vuelvo a repetir, de la que ya hemos pagado 190.000 millones de dólares. Si cayera la reestructuración de la deuda argentina, y esto ocurriría si le pagamos más a los que quedaron afuera de ambos canjes, en este caso los fondos buitres, porque obviamente hay una cláusula de buena fe, no pueden recibir más los que quedaron afuera del canje que los que aceptaron voluntariamente el canje. Estas son reglas aceptadas globalmente. Es imposible reestructurar deuda soberana de otro modo. Esto rige inclusive en la legislación interna de cada país, cuando se produce una quiebra y la legislación exige un mínimo porcentaje o un máximo porcentaje de acreedores, un 66%, para que ese acuerdo sea obligatorio para los otros. Entonces, la verdad que el interrogante que uno plantea cuando ya se menciona explícita precisamente a dos países cuyos presidentes han visitado, uno el sábado y una delegación importante ha ido a Vaca Muerta, cuando lo va a visitar también otro importantísimo actor a nivel global, como hoy es la República de China, cuando se amenaza con que se van a retirar las inversiones de Chevron. ¿Realmente estamos ante un caso jurídico, judicial, o estamos ante un ataque especulativo y una maniobra de modo tal de que Argentina vuelva a lo que fue el sobreendeudamiento permanente? Esto ya lo vivimos. Hoy publican una solicitada en todos los diarios del mundo y también en nuestro país, prometiéndonos que si le pagamos a los fondos buitres, la lluvia de dólares va a caer en la República Argentina. Yo esta historia, señores, la escuché, no como presidenta, la escuché como diputada de mi país, como diputada de la oposición sentada en mi banca en el año 2001, cuando nos dijeron desde el Fondo Monetario Internacional que con el megacanje y el blindaje, donde nos hicieron un asiento contable y nos prestaron 40.000 millones de dólares e incrementaron la deuda en 55.000 millones de dólares más, finalmente terminamos en el default y en la miseria, la falta de trabajo para millones de argentinos.
Esta historia ya la escuché y ya la escucharon y la sufrieron, lo que es mucho peor, millones de argentinos. Entonces estamos ante una situación que ya escapa siquiera a las cuestiones financieras globales. Estamos preguntándonos si no estamos ante cuestiones de geopolítica, si no estamos ante cuestiones de dominación o de no entender que hay un mundo multipolar diferente al que existía en el año 1989, donde algunos creyeron que la historia se había acabado. Y la historia no se acaba, la historia sigue porque los pueblos siguen. Y los países emergentes acá en la América del Sur y los países emergentes en otras regiones pudieron salir de sus situaciones e incorporar a millones de compatriotas a la salud, a la educación, a la vivienda, a los derechos elementales. Bueno, por eso vienen nuevamente para querer imponer un sobreendeudamiento en una Argentina muy rica. Una Argentina que además de ser octavo país en territorio del mundo, tiene apenas 40 millones de habitantes, lo cual tener la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo, y además constituir una de las productoras más importantes en materia de alimentos a nivel mundial, la constituye en una presa muy codiciada para todos. Por eso es importante también aclarar que la Argentina, pese a las amenazas, pese a los que hoy se considera prácticamente un chantaje por parte de estos sectores, ha pagado su deuda. El día 30 de junio depositamos más de 900 millones de dólares en el Banco de Nueva York, en la cuenta del Banco Central. Y Argentina va a seguir pagando. Porque el default es no pagar. Y solamente puede declarar el default o la cesación de pagos, obviamente, el país que no paga, como ha sucedido en numerosas oportunidades y como sucedió también en la República Argentina. La Argentina va a seguir cumpliendo con sus obligaciones porque es un país solvente para hacerlo y porque está convencida que debe honrar sus deudas con el 100% de los acreedores, pero en forma justa, equitativa y legal. ¿Y por qué se produce esta situación? Porque saben que es imposible cumplir lo que pretenden porque una de las cláusulas, y esto es muy importante remarcarlo para todos los asistentes, una de las cláusulas impresas en los títulos de deuda que pasaron por el control y la observación de la SEC en la bolsa norteamericana, incluye la denominada cláusula Rufo. La cláusula Rufo, señores, que establece que no se le puede pagar a los que no entraron en el canje 2005 o 2010 más de lo que se les ha pagado a los que ya entraron. ¿Qué es lo que decimos entonces? Le ofrecemos a estos holdouts entrar al canje, porque el canje está abierto. Ganarían en dólares una tasa en 6 años de aproximadamente 300%. No es que estamos diciendo no les vamos a pagar nada. Les vamos a pagar en las condiciones justas, equitativas y legales que establecen los prospectos de deuda de la nación argentina y además la jurisprudencia pacífica que hay a nivel internacional. Es bueno recordar que en Europa, por Real Cédula de Bélgica y también legislación europea, a partir de este mismo fondo buitre que actuó sobre el Perú, se dictó legislación específica que precisamente protegía la reestructuración soberana de las deudas. Estamos planteando, señores, entonces que un nuevo ordenamiento financiero global no solamente es justo y equitativo, sino que es imprescindible. Estamos planteando que Argentina no va a entrar en default porque Argentina va a pagar su deuda como ya lo hizo. Y deberán hacerse responsables los que impiden
que los legítimos tenedores de esos dineros, que ya no es la Argentina, porque la Argentina, una vez que deposita, deja de ser la dueña de esos recursos. Esos recursos son propiedad legítima y legal de los tenedores de bonos del año 2005 y 2010. Por lo tanto, vamos a seguir pagando y deberán hacerse responsables instituciones bancarias y los que deban hacerlo frente a esos tenedores de bonos si no los dejan percibir. Pero también remarcar una vez más que ya a un banco sí le autorizaron pagar bonos y a otros bancos no. El banco al que le autorizaron, por supuesto, es el banco de origen norteamericano. Los que todavía tienen trabado los fondos son el Eurobank y el Euroclear, que como ustedes saben es Unión Europea. Esto revela lo insólito, lo inédito, lo confuso de toda la situación que se está viviendo. No para nosotros, no estamos ni confundidos en absoluto, al contrario, como no estamos confundidos, hicimos precisamente lo que teníamos que hacer. El 30 pagamos, porque tal vez lo que pretendían eran que no pagáramos y entonces sí constituirnos en mora por no haber depositado, teniendo los recursos para hacerlo y la cuenta abierta del Banco de Nueva York en el Banco Central de la República Argentina, las sumas que debíamos. Por eso Argentina no va a defaultear su deuda, Argentina paga. Y lo que reclamamos a los organismos multilaterales, lo que reclamamos al mundo, es precisamente la instauración de un orden financiero global que permita el crecimiento sustentable y global. Y felicitamos la iniciativa de los BRICS, porque también debemos decir que Banco Mundial y ahora Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales también somos pagadores netos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pagando más de lo que recibimos en materia de préstamos. Con lo cual, señoras y señores, la Argentina, por más que la difamen o pretenden instalar de que no quiera negociar, ¿cómo no vamos a negociar? Hemos ido 2 veces a Nueva York. Los únicos que no quieren negociar son los fondos buitres que quieren que le paguen por 48 millones de dólares 1.600 millones de dólares en apenas 6 años. Nosotros siempre estamos dispuestos a negociar dentro de la ley, dentro de la justicia, dentro de la equidad y por eso invitamos a que entren al canje. Y convocamos a todos los países que tenemos un compromiso fundamentalmente con nuestros pueblos y con nuestras historias, de generar bienestar. Países que durante mucho tiempo tuvimos severísimas dificultades, algunos por endeudamiento, otros por consecuencia de sus propios avatares históricos. Tuvieron la fortaleza suficiente de superar desendeudamientos, avatares históricos, falta de democracia, como nos tocó vivir a nosotros en la región latinoamericana, y en democracia y en paz hemos sido capaces de garantizar crecimiento con inclusión social, no solamente crecimiento económico. Durante la década de los 90, durante el imperio del neoliberalismo, donde Argentina era presentada como alumna modelo en el Fondo Monetario Internacional, donde su presidente era invitado a hablar en las asambleas, se llegó a generar una desocupación superior hasta el 20%. Hubo tasas de crecimiento, sí, pero de crecimiento sin gente, de crecimiento especulativo, que venía a colocar, merced de la ficción de la paridad del 1 a 1, dólares con tasas que mientras en el mundo se pagaba un 2%, en la Argentina se llegó a pagar hasta un 14, un 15% anual de tasas en dólares. Este también es uno de los orígenes de aquel endeudamiento que culminó en el default de 2001, más allá de todo el endeudamiento que también se operó a partir de la dictadura del 24 de marzo de 1976. Por eso, la convocatoria a todos los países es la de aunar esfuerzos
en esta verdadera cruzada de una nueva organización global en materia política, económica y financiera que tenga consecuencias sociales, políticas y culturales positivas para nuestros pueblos. Muchas gracias. Las palabras y las definiciones de la presidenta Cristina Fernández en el plenario de esta cumbre conjunta en Brasil entre el BRICS y la UNASUR, que estaremos analizando a partir de las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.